¿Todo lo tenemos ya? Gloria a Dios. Voy a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del poderoso Espíritu Santo esta santa y gloriosa palabra del Dios Altísimo que es eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Este Evangelio eterno, maravilloso, en el cual tenemos vidas. Apocalipsis capítulo 1, versículo, gloria a Dios, 9. Dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo es paciente. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Estaba exiliado allí. Y del testimonio de Jesucristo, el testimonio que él daba acerca del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, como estamos nosotros aquí en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Háblanos, Señor, abrimos y ábrenos el entendimiento, Dios, para que comprendamos las sagradas escrituras. Ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro entendimiento, Señor. Reprendemos todo bloqueo mental en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario. Llevamos cautivo la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús, porque en esta mañana yo salgo con la bendición, salgo con la edificación para mi alma y para mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden acomodarse, los amados, allá en sus hogares también, pueden acomodarse. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dígale que tiene a su lado: no me vaya a hablar, que me va a hablar mi Señor. Porque usted no está allí para perder el tiempo, sino para recibir la instrucción de Dios. Gloria a Dios. El tema que vamos a ver es el buen esposo que vela por su amada. ¿Amén? ¿Cuántos buenos esposos hay aquí? Amén. No dije, pero no dijeron amén. Con confianza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y si no, la esposa diga también. Amén. Gloria a Dios. El buen esposo que vela por su amada. Gloria a Dios. En este pasaje vamos a ver un mensaje que fue enviado, o varios mensajes que fueron enviados a las iglesias. 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. ¿Cierto? Bendito sea el nombre de Dios. Estos mensajes tienen varios enfoques, podríamos decir. Lo primero que se hace en cada mensaje es dar una caracterización del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Amén. Aquí está diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Esa es una caracterización del Señor Jesús. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio, Él es el final. Después de Él no hay nada, ni antes de Él tampoco hay nada. Por eso, antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, no vale, ¿cierto? Y después, si se llega a apartar o nos llegásemos a apartar, después de eso no habría nada tampoco. Por eso dice la palabra que apartados del Señor no somos nada. Una caracterización del Señor Jesucristo. Hay una alabanza para la iglesia, para esa iglesia, y hay una censura también. Solamente hay 2 iglesias que no recibieron alabanza, y hay solamente 2 iglesias que no recibieron censura. Y lo vamos a ver. Y en cuarto lugar, también hay una promesa para cada una de estas iglesias. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia, este no es un mensaje propiamente escatológico, pero sí dispensacionalista. Nosotros somos dispensacionalistas y creemos que no solamente este mensaje fue para las iglesias que habían en aquella época,
sino también es un mensaje profético de las etapas o los tiempos que ha vivido la iglesia hasta el día de hoy. Amén. Los hermanos del Instituto Bíblico comprenden fácilmente. Si usted quiere profundizar más en el conocimiento de la palabra, es necesario que haga el Instituto Bíblico. En nuestra iglesia no se cobra. La mayoría de las iglesias se cobra, pero en esta iglesia se da gratuitamente. Gloria a Dios, para adquirir conocimiento de la palabra. Entonces, mire el que dice aquí, el capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Y eso fue lo que escribió el apóstol Juan, y se llama la revelación o el apocalipsis, que es esta palabra. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces mire que él está escribiendo un mensaje, lo que es, ¿cierto? Lo que ya es, lo que pasó, lo que él vio, lo que ya había pasado, lo que es, lo que estaba aconteciendo y lo que habría de venir. Amén. Lo que habría de venir. Entonces, muy bien, lo que era, lo que había pasado, todo lo que los profetas habían hablado, lo que estaba sucediendo, la manifestación del Señor Jesucristo y lo que habría de venir, el tiempo de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Usted puede leer el capítulo 1 en su casa. Y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, dice que habían 7 estrellas, 7 candeleros. El número 7 tiene mucha simbología en la palabra de Dios. Simboliza perfección. Simboliza perfección. Por eso 7 iglesias. Algunos dicen que fueron 7 o 6 etapas, otros dicen que 7. Nosotros vamos a basarnos aquí en el mensaje de las 7 iglesias. Primer mensaje es para la iglesia de Éfeso. Primero que todo, cuando comienza a hablar en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dicen los estudiosos de la palabra que cuando habla del ángel está hablando del pastor de la iglesia. Porque el pastor es como un ángel para la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué hacían los ángeles? ¿Cuál era su ministerio? Traer mensajes de parte de Dios. Eso hacían los ángeles. Usted puede leer en todo el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, cómo los ángeles traían mensajes de parte de Dios. Y lo que un pastor tiene que hacer es traer palabra de Dios para el pueblo, es sacar, buscar esa palabra, esa revelación de Dios, esa enseñanza de Dios, esa instrucción de Dios para transmitírselo a la iglesia. Por eso dice, escribe al ángel, porque la principal responsabilidad recae sobre los pastores. Por eso a muchos no les gusta este ministerio, ¿cierto? No es porque uno quiera, ay, qué rico ser pastor, es porque al Señor, y hay que obedecer al Señor. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Es un ministerio bien recompensado de parte de Dios, pero también muy atacado de parte del enemigo. Y dice que le escriba al ángel, amén. Gloria a Dios, al pastor de cada iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está la responsabilidad de transmitir una palabra fiel, una palabra verdadera, una palabra que venga del corazón de Dios para el corazón de la iglesia. Se pueden dar muchos mensajes bonitos, muy bien estructurados, con toda hermenéutica y homilética y todo lo que quiera. Se pueden buscar en internet, en libros, pero el mensaje que Dios quiere para el pueblo se lo da Dios al pastor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Entonces empezamos en el capítulo 2 viendo la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es llamada también la iglesia sin amor. La iglesia sin amor. Es una iglesia que también la llamaron la iglesia apostólica. La iglesia apostólica porque fue en el tiempo de los apóstoles, del año 31 después de Cristo hasta el año 100. O sea que esta iglesia prácticamente en este tiempo estuvo con vida el apóstol Juan. Bendito sea el nombre de Dios. Es una iglesia de mucho trabajo. Miremos lo que dice el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo. La iglesia tenía obras. O sea que la iglesia debe tener obras y trabajo y paciencia para esperar en las promesas de Dios. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Probar. Mirar a ver que si lo que le están predicando sí es de Dios, sí es la enseñanza apostólica. No romana, eso es diferente. Apostólica, de los apóstoles, que el Señor instruyó para levantar su iglesia. Y dice, y lo ha probado y no lo son. Tiene que tener la capacidad. Usted, hermano, mi hermana, debe tener la capacidad de discernir, ese es un predicador que predica la verdad o ese es un predicador mentiroso. Por ahí está hablando ya mentira. Tiene que tener esa capacidad. La iglesia de Éfeso tenía ese discernimiento. Fíjense, la iglesia apostólica, la iglesia que había recibido las enseñanzas directamente de los apóstoles. ¿Cómo no iban a saber quién era y quién no era un apóstol? Pero ya para aquel entonces se estaban levantando falsos apóstoles. Por eso no nos sorprende que hoy en día haya tanta apostolitis. Que hoy en día no quieren ser pastores, hoy en día quieren ser apóstoles. Eso de ser pastor ya pasó de moda. Y es que ser pastor es difícil, no es fácil. Todas las críticas, todas las quejas y todas las murmuraciones llegan ahí. Y hay que lidiar con todo eso. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la iglesia dice, bendito sea el nombre de Dios, ha sufrido. Era una iglesia que había sufrido. Una iglesia que había sufrido. Usted sabe que en el tiempo del Señor y de los apóstoles los perseguían. Pablo mismo los perseguía, los encarcelaba y habían así de parte de los fariseos. Y has tenido paciencia. Pero la iglesia tenía paciencia. ¿Sabe por qué la iglesia sabe tener paciencia? Y él me dice por qué. Ay, silencio. La iglesia tiene paciencia porque le cree al Señor. Y sabe que lo que está escrito allí, esa promesa se va a cumplir. Por eso la espera con paciencia. Dice, tenía paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremenda esta iglesia. Y qué bueno nosotros tomar todas estas buenas características, esta alabanza que Dios le está dando a esta iglesia. Que el Señor le ha dado a esta iglesia. Trabajo arduo por amor del nombre de Cristo, sin desmayar, sin cansarse. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo lo quiero para mi iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y como yo soy parte de la iglesia, entonces tengo que mirar a ver qué me corresponde a mí ahí. Gloria al Señor Jesús. Pero hay un pero. Y es que dice la palabra, no que perdió, sino que dejó. ¿Qué dejó? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces la iglesia, esta iglesia que fue enseñada de los apóstoles, por eso la llaman apostólica, tenía tanto trabajo, porque en el versículo 2 y en el versículo 3 está hablando de trabajo y trabajo, ¿cierto? De paciencia, de hacer la obra, pero en tanto afán, dejaron su primer amor. No lo perdieron, lo dejaron. Una cosa es perderlo, otra cosa es dejarlo, ¿cierto? A veces se dejan las llaves por ahí. ¿Y a dónde estarán? ¿Y a dónde estarán? ¿Y dónde estará? Y otra cosa es que se pierda. ¿Cierto? Si se deja, se puede encontrar. Si se pierde, pues solamente el Señor lo puede hacer aparecer, ¿cierto? Como el hacha. Entonces dejaron su primer amor. Tremendo. Algo en lo cual nosotros tenemos que cuidarnos como iglesia, de no ir a dejar el primer amor. Dígale que tiene a su lado, hermano, cuidémonos de no dejar el primer amor. Y como se dejó el primer amor, vino una exhortación.
Por eso el buen esposo vela por su amada. En todos los tiempos el Señor ha estado al cuidado de la iglesia. Así como el Padre, el Señor estuvo al cuidado de su pueblo Israel, el Señor Jesucristo ahora está al cuidado de la iglesia. En todos los tiempos. Hasta que Él venga a levantar a su amada. Vino la exhortación en el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Si usted ha perdido, o más bien si ha dejado su primer amor, haga memoria, cierre sus ojos un momento y mire de dónde ha caído. Ay, sí, yo era así, era más ferviente, era más metido. Me gustaba más orar, me gustaba más ayunar. Haga memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Parece paradójico que ellos tanto trabajo y habían dejado su primer amor y el Señor le está diciendo, haz tus primeras obras. Como si quisiera decir, haga más trabajo. No se refiere a eso. Se refiere que el trabajo que debían hacer, que la obra que debían hacer, tenía que ir envasado en ese primer amor, en ese primer enamoramiento. Porque muchos pueden hacer, evangelizar, visitar y todo, pero no lo están haciendo con amor. Y el Señor dice, sin amor no. Háganlo como en las primeras obras, con amor. Con amor. Ay, sí, me acuerdo la primera vez que me pusieron a barrer la iglesia. Yo lo hice con amor porque yo sabía que este era el inicio para avanzar. Y ya después, no, pero es que ya soy un predicador internacional, ¿cómo voy a barrer? Dice, haz las primeras obras. No quiere decir que vuelva y barra, pues no tiene nada de malo. Pero hágalo todo con amor al Señor. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tremendo. Quitaré tu candelero. ¿Qué hace un candelero? Una lámpara. Alumbra. Y dice, si no te arrepientes, si no vuelves a tu primer amor, quitaré la luz. O sea, la iglesia dejaría de ser luz. Y tremendo una iglesia que no sea luz. Por eso dice el Señor, si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada. Si una iglesia no es luz, no está sirviendo de nada. Si una lámpara no da luz, si un poco de esto no alumbra, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo tenemos ahí? Puede ser importado, puede habernoslo regalado la reina Isabel, pero si no alumbra, ¿para qué? ¿Cierto? Hay gente que tiene cosas guardadas que no sirven para nada. Las tienen ahí nada más porque, no, es un frasco de loción que me costó tanto, entonces para allá, para que lo vean que yo sí alguna vez tuve una loción así de cara. O una botella de, nosotros como cristianos no guardamos eso. Amén, gloria a Dios. Entonces, si no alumbra, dice, quitaré tu candelero. Tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero había algo bueno también que el Señor resaltó, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, según la intención de la palabra, es que eran personas cristianos que se habían vuelto inmorales, que estaban metiendo inmoralidad en la iglesia. Pero ellos aborrecían esas obras. O sea que habían cristianos allí que estaban andando, digámoslo así, chueco, torcidos, y ellos decían, no, con ese no quieren, que no se vengan con nosotros a hacer el trabajo, que no hagan con nosotros la obra, porque es que si no van a andar bien, que no canten, si no van a andar bien, que no vayan con nosotros a cantar. Y el Señor los alabó por eso, porque querían hacer mucho, pero hacerlo bien, en santidad, pero no lo estaban haciendo con su primer amor. Guárdanos, Señor. Sigue la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. A partir del versículo 8, es la iglesia perseguida. Esta es una de las iglesias que no recibió ningún reproche de parte del Señor. Usted lee el pasaje y no recibió ningún reproche.
Qué bueno ser una iglesia que no reciba reproches. Amén. ¿Cuántos queremos ser? Pero era la iglesia perseguida, la iglesia después del tiempo de los apóstoles, del año 100 al 313 aproximadamente, desde el tiempo de Diocleciano hasta Constantino. La iglesia perseguida. Tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. Esta iglesia no recibió ningún reproche. Era una iglesia pobre. Eso sí, por ser perseguida, era pobre económicamente. Se imaginen que gastaban todo escondiendo y compartiendo, ¿cierto? Pobre económicamente, pero espiritualmente pero muy rico. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza. Pero mire, hay un paréntesis que hace el Señor allí. Pero tú eres rico. Ellos se veían económicamente, materialmente pobres. Quizás por ser la iglesia perseguida no tenían un templo. Tenían que congregarse por allá en cuevas, a escondidos. No tenían la comodidad quizás que tenemos de estar en unas sillas. Quizás les tocaba sentarse en el piso. Pero dice, pero tú eres rico. Así que la riqueza el Señor no la mide por lo que tengamos económicamente, sino que en lo espiritual. En lo espiritual. ¿Y por qué eran ricos? Si no tenían nada, no tenían ni templos. ¿Por qué eran ricos? ¿Por qué, hermanos? Porque tenían al Señor, porque tenían la fe puesta en el Salvador. Dice, y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son. Y lo traemos al tiempo de nosotros, la blasfemia de los que se dicen ser cristianos y no lo son. Se puede traducir así también. Sino sinagoga de Satanás. Tremendo. Desde aquel entonces, habían ciertos cristianos, aquí dice judíos, deben ser judíos cristianos, que se creían que eran los mejores, pero ¿en qué se habían convertido? En congregación de Satanás. Tremendo. Ya habían iglesias para aquel entonces, iglesias de Dios, que eran como esta, pobres económicamente, pero muy ricos espiritualmente, e iglesias de Satanás, porque no adoraban verdaderamente a Dios. Esa iglesia verdadera sufría persecución de aquellos otros. Sufría persecución y era una iglesia atacada fuertemente por Satanás. Aquí dice que sufrían blasfemia de los que se decían ser. Y usted sabe que la iglesia ha pasado por esos tiempos de aquellos que se dicen ser, hablando mal, despreciando, esas iglesias de garaje, esas iglesias que no tienen, no sé qué. Pero son sinagoga de Satanás. Tremendo. Guárdanos, Señor. Dios tenga misericordia. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Imagínense qué moral. Una iglesia perseguida y el Señor le manda este mensaje. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, no era como suficiente todo lo que habían pasado, toda la persecución, toda la manera en que tenían que buscar para poderse reunir a escondidas y alabar a Dios, sino que todavía el Señor les dice, todavía falta más padecimiento. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Quién estaba detrás del movimiento de persecución? El diablo. Echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Y sabe que Dios permite que seamos probados? Porque el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes, los violentos lo arrebatan. Por eso eran ricos, porque podían hacerle lo que fueran y ellos no negaban al Señor Jesús. No negaban, no desistían. Amén. En ese tiempo de persecución los metían con todo y familia y veían cómo los leones mataban a los hijos
Y ellos seguían proclamando a Jesucristo. Eso es ser rico para el Señor. Que en medio de una situación tan difícil, sigan creyendo. ¿Sabes qué le decían a los hijos? Hijo, vas a sufrir un poquito. Cuando el león te ataque, vas a sentir un dolor, pero va a ser por un breve momento. Y espérame que enseguida voy para allá también. Tremendo, hermano. Tremendo. Eso hacían esos cristianos. Pero ¿qué está diciendo? La tribulación será por 10 días, o sea, no es para siempre. La tribulación no es para siempre. Dígale que tiene a su lado, la tribulación no es para siempre. La prueba no es para siempre. 10 días está determinando un periodo corto. Y el mensaje que le da al Señor es, sé fiel hasta la muerte. Iglesia, sé fiel hasta la muerte. El mensaje del Espíritu Santo es, sé fiel hasta la muerte. Y sé fiel y yo te daré la corona de vida. Gloria a Dios. En otras palabras, te quitan la vida, pero yo te la voy a dar. El hombre no puede quitar la vida la da Dios. Y la vida que le promete, vida eterna en abundancia. Amén. Cristo vino para dar vida y vida. Gloria a Dios, y esa es la vida que nosotros tenemos. Gloria al Señor Jesús. La iglesia de Pérgamo, para ver más a profundidad el contexto histórico y bueno, todo eso, nos llevaríamos muchos servicios acá. Por eso le digo, mejor haga el Instituto Bíblico. Iglesia de Pérgamo. Es la iglesia, es llamada la iglesia acomodada. Vimos la iglesia sin amor, la iglesia perseguida, la iglesia acomodada, la iglesia de Pérgamo. Desde el año 313 al 538. Fue una iglesia permisiva, por eso le llaman la iglesia acomodada, porque fue una iglesia permisiva bajo el favor imperial. Comenzó allí precisamente con Constantino, con el edicto de Constantino, y entonces se fueron acomodando a lo que los imperios querían. Dice en el versículo 13, capítulo 2, 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Imagínense la iglesia donde estaba establecida, en el mismo trono de Satanás. Bueno, eso es como estar por allí ¿cierto? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, un testigo fiel del Señor. En ese tiempo, de esta iglesia acomodada, lo mataron, pero la iglesia siguió firme, creyendo, reteniendo, proclamando el nombre del Señor, la palabra, la fe en Jesucristo. Y no porque, quién sabe de qué manera tan terrible mataron a Antipas, dice, y no por eso ellos dejaron de proclamar al Señor Jesús. No por eso dejaron de proclamar. Pero ¿dónde estaban establecidos? Allí donde Satanás tenía el trono. Tremendo. ¿Por qué decía eso? Porque allí en Pérgamo, que era una ciudad, tenían 4 deidades. Estaba un dios llamado Esculapio, ¿sí? Que era el dios de la medicina. Era el dios de la medicina y tenía forma de serpiente. Ahora usted, si se acuerda de los hospitales, tienen una serpiente. Eso no viene de la Biblia, eso viene de acá. Esculapio. Porque cuando usted ve ese dibujo, usted no está acordándose de Dios. Es algo que salió de allí, que lo quisieron camuflar allí. Entonces, iban de muchas partes a recibir sanidad allá en Pérgamo, porque Esculapio supuestamente los sanaba. ¿Cierto? También tenían los historiadores, una estatua de 70 metros de Zeus. Adoraban también a Cera y otros dioses. Por eso estás en el mismo trono de Satanás. Está firme. Está firme. Amén.
Gloria a Dios. No importa el lugar donde Dios le permita estar, hermano. Usted y yo tenemos que estar firmes como iglesia. No negando el nombre del Señor, ni negando la fe en Cristo. Uy, no, es que por aquí hay mucho brujo, mucho hechicero. Uy, no, es que por aquí, mejor dicho, el que diga que es cristiano, firme. Amén. Dígale que tiene a su lado, hermano, firme. Manténgannos firmes. Así es, en medio del mismo trono de Satanás. Hay que mantenernos firmes. Gloria a Dios y a su nombre. Pero era una iglesia, como dijimos, a pesar de que estaba firme en el Señor Jesucristo y no negaban la fe, era una iglesia acomodada, era una iglesia permisiva, una iglesia que no tenía compromiso doctrinal. No tenían compromiso doctrinal. Versículo 14 y 15 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La exhortación. Estamos en el capítulo 2, unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tremendo. Balaán había vivido hacía muchísimos años atrás. Pero ¿cuál era la doctrina de Balaán? Usted puede ir a leerlo allá en el libro de Números, en el capítulo 25, ¿qué hizo Balaán? Balaán no poder maldecir porque Balac lo contrató para que maldijera a Israel, pero Dios se lo impidió, hasta puso ¿recuerdan? La burra que le hablara. Eso fue real, ese animal habló bajo el poder de Dios, pero al no poderlo maldecir, entonces, ¿qué hizo? Adoctrinó a Balac para que le buscara la caída de Israel. Entonces los hizo, ¿qué? Fornicar. Le enseñó a que Israel, la forma en que los podía maldecir, que Dios podía permitir que fueran maldecidos, era que ellos se desviaran de Dios. Entonces les enseñó a fornicar, a comer los sacrificados a los ídolos y que metiera la idolatría en Israel. Esa es la doctrina balaánica. Y esa doctrina se metió ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que de la iglesia han salido los peores apóstatas. Pero porque el diablo tiene una mano, ¿cierto? Está la cizaña y está el trigo. Y la cizaña produce mal. Pero ya sabemos dónde termina. Quemada, ¿verdad? Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La que yo aborrezco. Ya dimos que los nicolaitas eran esas personas inmorales. Un historiador dice que así se llamó el fulano que era como un líder en la iglesia, una persona prominente en la iglesia, y se llamaba Nicolás y comenzó a meter inmoralidades en la iglesia, a permitir y a formar esos grupos inmorales dentro de la misma iglesia. Tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Guárdanos. Entonces la iglesia tenía mixtura, había fe, había firmeza en la palabra del Señor, en creer en el nombre del Señor Jesucristo, en no negarlo, en proclamar la palabra, pero había esa mixtura acomodándose a lo que los reyes, a lo que los gobernantes de aquel tiempo decían. Podemos decir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Por eso aquí, si el político quiere, aquí no. En otro lugar le dan púlpito. Aquí no. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y la exhortación, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor mismo viene a su iglesia y le hace guerra con el poder de su espíritu a aquellos pervertidos, a aquellos que están apartados. O ahí es cuando sucede que la iglesia pasa, ¿por qué? Por la zaranda. Y resulta que hubo un zarandeo y se fueron tantos de la iglesia. Esos fueron los que no pasaron.
Eso era el tamo. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y a su nombre. La iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, la iglesia corrupta. El tiempo de la iglesia corrupta, del 538 hasta el año 1560. Fue llamada también, o es llamada por los teólogos, la iglesia papal. También donde se dio el tiempo del oscurantismo espiritual. La iglesia que cayó en la oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque era una iglesia que solamente vivía o se dedicó a las solas obras. Capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras y tu amor y fe. Mire, aún en ese tiempo la iglesia tenía amor y fe. No dice que grande, pero sí tenía algo. Y había servicio, y había paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia que se dedicó a vivir por obras. Solo obras. Sabemos que ¿qué iglesia estamos hablando? De solas obras. Hay muchas obras, y las tienen, y qué bueno. Pero solamente era eso, obras y obras, aún hoy en día. Pero había mucho engaño, había mucha falsedad, había una falsa palabra, una falsa profecía, una falsa profeta, versículo 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También Jezabel había muerto hacía muchísimos años. Pero ¿qué Jezabel o qué representa Jezabel? Una falsa profetisa. Entonces, ¿qué sucedía con esta iglesia corrupta? Que habían falsas enseñanzas, falsas profecías, mandamientos de hombres se comenzaron a levantar y a establecerse como doctrina como si fuera doctrina de Dios. Y eso llevó a la iglesia a la fornicación espiritual. Se apartaron de Dios y entró la inmoralidad en la iglesia. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia fornicaria fue la iglesia de Tiatira. Una iglesia fornicaria. Le dio tiempo el Señor y no se quiso arrepentir. Entonces, ¿qué vino? Un castigo. Versículo 22 al 24. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Usted puede ver en ese periodo del 538 a 1560 qué sucedió con la iglesia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no impondré otra carga. O sea que esa iglesia llegó a conocer las profundidades de Satanás. Se dice que la iglesia en ese entonces era una iglesia satánica que disfrazaba con la Biblia el ocultismo, la hechicería que han hecho. Tremendo, tremendo, las profundidades de Satanás, pero el que no ha llegado hasta allá no le voy a poner otra carga. Dice el Señor, el que no ha llegado hasta allá no le voy a poner otra carga, suficiente es. Tremendo. Y le da una exhortación en el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Tenían muy poquito de Dios. Tenían muy poquito, pero el Señor les decía, por lo menos retengan eso. No se vayan a las profundidades, retengan eso hasta que yo venga. Amén. Y entonces ahí viene la parte de la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. La iglesia de Sardis es llamada la iglesia muerta. Del año 1560 a 1740 aproximadamente
Es una iglesia que tampoco recibe alabanza. Una iglesia sin alabanza. La primera iglesia que vemos que no tiene alabanza. No tiene nada bueno que decirle el Señor a esta iglesia. Porque había caído en una decadencia espiritual porque se volvieron sumamente religiosos. No era una iglesia avivada, era una iglesia religiosa muerta espiritualmente. Por eso decimos, Cristo no es religión, Cristo es salvación. Amén. Porque la religiosidad mata. La religiosidad mata, era la iglesia muerta. Capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Ya se les había muerto muchas cosas a la iglesia. Mucha palabra, mucha doctrina, la fe. Pero él le dice, afirma las cosas que están por morirse. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tremendo. Tremenda la iglesia de Sardis. Dice que esta iglesia vivió en una apatía tremenda. Ese tiempo la iglesia vivió una apatía tremenda con lujos excesivos. Irán mirando, ¿qué iglesia será? Lujos excesivos. Se dedicaron a los lujos. Ya no era como la iglesia de Esmirna, que eran pobres, pobrecitos, que no tenían ni dónde reunir. Esta iglesia sí, esta iglesia tienen lujos. Y aún los tienen, lujos excesivos. Porque eran los representantes. Pero eran que superficiales, versículo 3, del 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se da cuenta que el Señor a todo tiempo está vigilando la iglesia? Diga, ¿y usted es iglesia? Yo diga, yo soy iglesia. Entonces, en todo tiempo el Señor nos está, ¿qué? Mirando. El Señor lo mira a usted en su casa, lo mira a usted en su trabajo, lo mira a usted en su colegio. El Señor lo está vigilando allí, cuando está ahí en el internet. Cuando se sienta frente al televisor, cuando nos sentamos frente al televisor. ¿Por qué? Porque el Señor todo tiempo está, aún en ese tiempo tan malo para la iglesia, de una iglesia corrupta, de una iglesia muerta, el Señor estaba mirando. Le dice, acuérdate, porque si no voy a venir sobre ti. Tremendo, pero no iba a venir a abrazarlos, para allá y tan lindos como están ahí, muertos. No, no era para eso. Tremendo. Y dice que de esa iglesia solamente habían poquitos. O sea, esa iglesia fue una iglesia muy grande, de multitudes, de millones de almas, y todavía las tienen. Pero realmente allí solamente hay unos poquitos para el Señor. Versículo 4. Pero tienes unas pocas. ¿Cuántas? Pocas. Son muchos, pero realmente para Dios, ¿cuántas son? Pocas. Solamente tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De todas esas multitudes, solamente unos poquitos. Porque a muchos el Señor los ha sacado de allí. Y los seguirá sacando. Y con esas pocas personas, ¿qué hizo el Señor en aquel entonces? El Señor con esas pocas personas impulsó la reforma. La reforma protestante. ¿Amén? En la historia de la iglesia usted puede encontrar la reforma protestante. El tiempo de la reforma del protestantismo lo hizo el Señor con esas pocas personas. Se le dio un impulso. Se apartaron aquellos que vieron, no, que eso, ahí estaba Martín Lutero y otros, y comenzaron un movimiento llamado el puritanismo. Dijeron, no, la iglesia está muy corrupta, está muerta espiritualmente, y ellos se apartaron, se comenzaron a dividir y se santificaron. Pocos, pero no quieren. Se puede investigar más puritano. Vamos a la iglesia. Se está pasando el tiempo rápidamente. Filadelfia es la iglesia fiel. Amén, ahí estamos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia fiel.
Dicen que del año 1740 a 1840. Entonces ahora no hay iglesia fiel. Bueno, hay dos teorías. Unos dicen que es la séptima etapa era después de su iglesia. Otros dicen que no, que ya estamos en la séptima. Vamos a ver qué es la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Es una iglesia que no tiene, que tampoco tiene reproche, como la iglesia sufrida, como la iglesia perseguida, que fue la iglesia de Esmirna. La iglesia de Filadelfia tampoco recibe ningún reproche. Versículo 8 del 3. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y negado hombre. Mira una iglesia que dice que tiene poca fuerza, pero no niega la palabra, guarda la palabra y no niega el nombre del Señor. O sea que por allá hay otra iglesia, leímos en Pérgamo que no negaba la fe, ¿cierto? No negaba la fe, no negaba el nombre ni la fe del Señor, pero le está diciendo, guardó que la palabra. Entonces para Dios es importante que la iglesia guarde la palabra. Es una iglesia fiel, ¿por qué? Porque guardó la palabra. Y somos una iglesia fiel porque guardamos la palabra. Diga, yo soy iglesia fiel porque guardo la palabra. O sea que muchos pueden tener fe, pero no pueden, como Pérgamo, pero no guardar la palabra. Hay que tener fe y hay que guardar la palabra. Y guardarla significa ponerla por obra. Amén. Aunque tenga poca fuerza, Dios es importante. Gloria a Dios. Y no negar su nombre. Eso sí es importantísimo, no negar el nombre del Señor también. Bendito sea el nombre de Dios. Llamada la iglesia misionera también. Porque dice abierta. Y ellos aprovechan. La iglesia fiel aprovecha las puertas abiertas. Por eso, cualquier puerta que le abran para predicar el evangelio, aprovéchela, hermano. Aprovéchela, porque usted es de la iglesia de Filadelfia, de los fieles. Bendito sea el nombre de Dios. Una iglesia que tenía una puerta abierta. Y el Señor nos ha dado puertas abiertas. ¿Verdad que sí? La iglesia misionera, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces el Señor a esta iglesia fiel le da respaldo, y aquellos que estaban muertos, mire, porque esta iglesia fiel surgió después de ¿qué? De la iglesia muerta. ¿Cómo estaban muertos? En la religiosidad. Entonces, a aquellos que querían ser y no eran de la misma sinagoga de Satanás, que se decían ser cristianos y no lo eran, dice, los sacaré, haré que vengan a ti y se pongan a tus pies. Y reconozca que yo te he amado, que yo estoy es contigo, no con ellos. Por eso muchos han salido de allá, de esa muerte, de esa sinagoga de Satanás, y pasado a la iglesia fiel. Amén, porque reconocen que el Señor está con nosotros, que el Señor no. Amén, bendito sea el nombre de Dios, que el amado está con su amada, con nosotros que somos la iglesia. Amén, la verdadera iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, le dio una promesa al Señor, una promesa y una voz de aliento, una promesa, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. La promesa es para la iglesia que guarda la palabra, que pone por obra la palabra. Entonces hay una promesa. ¿Cuántos ponen por obra la palabra? Para usted la promesa de Dios. Y la voz de aliento, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos reciben esa voz de aliento? Retén lo que tienes para que ninguno tome. Dígale que tiene a su lado, hermano. Retenga lo que tienes de Dios para que ninguno tome tu corona. Ya que es una iglesia que ya tiene corona. Tenemos corona en Cristo. Amén. Recibo esa palabra en el nombre de Jesús, esa voz de aliento.
Iglesia, retén lo que tienes para que ninguno tome una corona. Usted ya tiene una corona con perlas, hermosas y preciosas. Retén lo que tiene para que ninguno se la vaya a quitar. Ninguno, diga, ninguno me va a quitar. En nombre de Jesús. Porque guardamos la palabra. Aquí la controversia, porque cuando dice, yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. Muchos dicen, ese es tiempo de la gran tribulación. Acordémonos que hay varias teorías. La teoría premilenianista, la tribulacionista. La iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio del anticristo y después iba a ser levantada. Entonces, ellos creen que la iglesia va a estar ahí en ese tiempo y que el Señor los va a guardar. Que el Señor los va a guardar en ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra guardaré en el griego significa sacar fuera de. Es que ahí van a estar, no van a estar. Nosotros creemos en que vamos a estar fuera antes de que comience la tribulación. Porque está la tribulación y la gran tribulación. Y algunos creen que la tribulación, la iglesia sí va a estar, pero en la gran tribulación no va a estar. Me explico, la tribulación, los 3 años, los primeros 3 años y medio, la gran tribulación, los siguientes otros 3 años y medio. Son 7 años de reinado del anticristo. La tribulación y la gran tribulación. Entonces, dice, he aquí, yo vengo pronto, una voz de aliento. Vengo pronto. Así que la iglesia fiel espera a su Señor porque el Señor no se tardará. Gloria a Dios. El Señor nunca llega tarde, hermano. Él viene pronto. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea. No es la Odisea, sino así se llama. Y es la iglesia tibia. Tremendo. La iglesia sin amor, la iglesia perseguida, la iglesia acomodada, permisiva, la iglesia corrupta, la iglesia muerta, la iglesia que surgió, la iglesia fiel, y después pasa, la última iglesia es la iglesia. Tremendo. Nosotros no podemos permitirnos pasar a ese estado. Ya muchos han pasado a ese estado. Y esa es la iglesia del último. Y muchos están pasando de Filadelfia a la Odisea. Usted puede ver, y lo ha visto, y lo hemos testificado, conocido, y líderes así, que se han salido de ser iglesia fiel a iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Dice que esa iglesia desde 1840 y todavía hasta la actualidad, hasta que Cristo venga. Otros dicen que esta iglesia empezará después de los 3 años y medio del anticristo. Bueno, ¿qué característica tiene esta iglesia? Que es una iglesia que no recibe alabanza tampoco. ¿Cuál iglesia no recibieron alabanza? La de Sardis no recibió alabanza, que era la iglesia muerta, ni tampoco la iglesia. Entonces, 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Muerto espiritualmente, no le sirve de nada al Señor, no ve nada bueno el Señor ahí. Y tibio, tampoco ve nada bueno el Señor allí. Ay, pero el tibio tiene como algo entre frío y caliente. No sirve para el Señor, no sirve. Mire que le dio una alabanza a la iglesia corrupta, a la iglesia acomodada, le vio algo bueno y le dio una alabanza. Pero a la iglesia muerta y a la iglesia tibia, nada de alabanza. Nada bueno vio allí. Y lo vamos a ver por qué. Porque la iglesia apóstata es una iglesia rechazada, no aprobada por el Señor. Mejor dicho, ni fu ni fa. Versículos 15 y 16. Vamos a ver por qué 15. Dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. ¿Sí ve? Ni fu ni fa. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo. Cada iglesia de estas recibe un reproche, una alabanza conforme al entorno en que vivía. Por ejemplo, donde te daré la corona, era una iglesia donde
se hacían muchos deportes en ese territorio, y el premio era de laurel. Usted lo ha visto en- por eso el Señor haré por medida. Aquí dicen que habían unas fuentes de aguas, unas fuentes termales, que se mezclaban con unas fuentes de agua fría, y el agua se ponía tibia. Y la persona que se tomaba esa agua le hacía daño, y le producía que dolor de estómago y vomitaba. Por eso dice, te de mi boca, porque el tibio de vómito, esa agua tibia, vómito. Para el Señor, bueno, agua caliente servía y era útil, el agua fría servía y era útil, pero esa agua tibia no servía, era dañina. Tremendo. Y eso lo tomó el Señor para decir, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia rechazada, una iglesia que no recibe aprobación de Dios. Por eso no podemos dejarnos llegar a ese estado. Nunca, en el nombre de Jesús, y que Jehová reprenda al diablo. Porque el propósito de Satanás de llevar la iglesia fiel es llevarla al estado de la iglesia de la Odisea, a la iglesia tibia. ¿Qué tiene esta iglesia? Es una iglesia arrogante, es una iglesia autosuficiente, económicamente rica, muy diferente a la iglesia de Esmirna, que no era pobre y no tenían nada. Digamos, no tenían ni dónde sentar, no tenían ni dónde caer muertos porque eran esparcidos por todos lados. Pero esta sí, esta iglesia, esta última iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, es rica, tienen plata, tienen templos, espiritualmente muy pobre. Versículo 17, 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, por eso dice el Señor que los va a vomitar. Porque dicen, soy rico, soy teólogo, soy apóstol y me he enriquecido y tengo la mega iglesia. Ahí me perdonan, pues, no quiero vender a nadie, pero estoy dando una ilustración. De ninguna cosa tengo necesidad. No tenemos que rogarle a nadie, todo lo podemos comprar de una. Montamos la instrumento y con todo, hasta con buen salario de profesional para los servidores. Y no sabes que eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo ve Dios a esa iglesia que se dicen que son ricos y que lo tienen todo? ¿Cómo los ve? Como unos miserables, como unos ciegos, como pobres y desnudos. Se pueden poner el traje más caro, ¿cierto? De aquellas personas que confeccionan esta ropa carísima, pero el Señor los ve desnudos, pobres espiritualmente. Guárdanos, Señor. ¿Qué exhortación le da Dios a esta iglesia? 18 y 19 del capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora, ¿por qué le dice el Señor compren oro? Porque ellos se creían ricos. Porque se creían muy ricos y tenían plata. Entonces, si se creen tan ricos, compren oro. En otras palabras, compren la verdadera riqueza de mí, del Señor Jesucristo, el que tiene las más grandes riquezas espirituales. Él decía, cómprenla. Cómprenla. Esa riqueza material, gástenla, inviértanla en lo espiritual para que puedan decir que verdaderamente son ricos. Oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenían los mejores trajes, ya no tienen los mejores trajes. Pero el Señor dice, compren vestiduras, busquen a la santidad, busquen la santidad en mí. Pero hoy en día ellos mismos se nombran, se autoproclaman, y el uno están dando ministerios porque este es mi compadre, este es mi amigo, venga, le digo que usted es un profeta, usted es un apóstol, y entre ellos mismos se dan los ministerios y se dicen cosas
eh, profecías que no son ciertas, que no son de Dios. Compra oro, compra vestidos y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea que también están ciegos. Ciegos porque no ven. Gloria a Dios. Pero aún tienen una oportunidad. Y ahí sí le digo a estas iglesias, si alguien conoce, tiene la oportunidad. Versículo 20. ¿Cuál es la oportunidad? Versículo 20. Vamos terminando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, tiene una última oportunidad. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué Cristo no vino cuando la iglesia era fiel? Porque le está dando la última oportunidad a la iglesia tibia. Le está dando la última oportunidad y le está diciendo, y este versículo lo utilizamos mucho para evangelizar. Pero este versículo, esta palabra le fue dada a la iglesia, a los ya convertidos, pero que se habían vuelto tibios. Y se la da el Señor a los tibios. Se lo digo de parte de Dios, para todo aquel que está tibio. Y aquí dice el Señor, yo estoy a la puerta. O sea que el Señor le sigue tocando a ese cristiano vano, a ese cristiano autosuficiente, arrogante, que se cree que lo tiene todo. Le está tocando la puerta y le está diciendo, si abres, voy a entrar. Le está tocando la puerta del corazón y dice, si abres, voy a entrar y voy a estar contigo. O sea, voy a tener comunión. Cenaré con él y él conmigo. Quiere tener comunión con la iglesia para que deje de ser tibia. Si la iglesia tibia le permite al Señor entrar y tener comunión con él, va a dejar de ser tibia. Se va a volver una iglesia caliente, fervorosa. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el mensaje? No podemos perder comunión con el Señor. No podemos cerrarle la puerta del corazón a Dios. Si en algún momento nos habla fuerte, nos exhorta, no podemos cerrarle el corazón y decir, ay, no, esa palabra no es para mí, es que yo, ay, ¿cómo así? Yo soy el más santo aquí de todos. No, Señor. El que diga eso está tibio, está ¿qué? En la Odisea, no está en Filadelfia. Ahora cierre sus ojos y examine usted dónde está. ¿En qué estado de la iglesia está? La iglesia que que dejó el primer amor, ¿está como la iglesia perseguida? ¿O está como la iglesia acomodada? Sí, yo soy cristiano, yo voy allá, pero yo también voy allí a la fiestica y me tomo de vez en cuando, eso no hay problema. Es que es por no generar contienda, entonces los amigos, la familia, entonces sí, matamos el marranito, nos tomamos el vino, el chicha, todo eso. Eso no hay. ¿Cómo está? ¿Como la iglesia acomodada? ¿Como la iglesia corrupta? ¿Como la iglesia muerta? ¿Como la iglesia fiel o como la iglesia tibia? Y allí se examina su corazón y permite que el Espíritu Santo le muestre su estado. Yo tengo que hacerlo y tengo que permitir que el Espíritu Santo me muestre. Para terminar, hay 3 cosas importantes que se revelan en las 7 iglesias. Una de las cosas que se revela es el carácter de Jesucristo. Amén. No voy a leerles los textos porque pasó el tiempo. Pero está al principio, en el versículo 1 del 8, versículos 17 y 18, versículo 1 del 2. Y al principio la iglesia está revelando algo del Señor Jesús. Está revelando algo del Señor Jesús. Estúdielo, por favor. Mire el carácter del Señor. La segunda cosa es que le da promesa al que. Entonces usted mira el texto del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, mira ahí que venciere y se da cuenta todas las promesas que el Señor tiene. Y la tercera cosa que se resalta es que a todas le dice, el que tiene, oiga lo que el Espíritu Santo dice la iglesia. O sea, en otras palabras, ¿qué significa eso? Que en todos los tiempos de la iglesia, Dios ha hablado.
En todas las etapas de la iglesia Dios ha hablado. Dios nunca se ha quedado callado. Dios nunca ha abandonado la iglesia. Dios nunca usted lo abandonará. Dios nunca le va a dejar de hablar. Dios nunca le va a dejar de enviar la palabra. Dios nunca. Porque si vimos, si usted lee capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, dice, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres de Dios para hablarle a su iglesia. Y cuando dice, el que tiene oídos, Dios siempre ha hablado. En todas las etapas de su vida como iglesia, Dios le habla. Cuando usted está fervoroso, Dios le habla y le da alabanza. Cuando le habla y le da palabra de ánimo. Cuando está que se va al mundo, Dios le exhorta, pero le habla, nunca deja de hablarle. Diga, Dios nunca me dejará de hablar. Detenidamente, encuentre el de Cristo en los primeros versículos, encuentre las promesas del que venciere y encuentre la recompensa donde dice, tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Para terminar, quiero recalcar que el Señor cuida de su amada. La iglesia es la amada del Señor. Por eso el tema es el buen esposo que vela por su amada. El Señor cuida de su amada en todo tiempo, en todo tiempo. Él no es del marido que se va y la deja y mira, es que si se cuida o no se cuida. No, Él siempre está velando en todo tiempo. Y a través de los tiempos ha velado por la iglesia. Y no quiero pasar por alto en San Mateo 28:20, que el Señor, San Mateo 28:20 a la iglesia que empezó con los apóstoles. He aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que la iglesia, si va hasta el fin del mundo, hasta ahí va a estar el Señor Jesús con la iglesia. Y si yo... quiere decir que el Señor Jesucristo está conmigo hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito el nombre de Dios. Y termino en Apocalipsis 22:17 y versículo 20 dice, y el Espíritu que está con la iglesia, dice, y la esposa que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si está sediento, si está casi muerto espiritualmente, puede venir a Cristo, amado. Puede venir a Cristo. Y el Espíritu Santo está... Cristo venga y la iglesia... 20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, el mismo voy a venir pronto. Y dijo el apóstol, amén, sí, vence. Y la amada esposa del Señor dice, amén, sí, vence. Amén, sí, ven Señor Jesús. Que lo diga la amada del Señor. Amén, sí, ven Señor Jesús. Porque la amada es fiel. Y puede decir, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Cuánto lo pueden decir? Eso dice la iglesia, la amada del Señor. Bendito sea Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, tú eres ese buen esposo que velas por tu amada, Padre. Gracias, Señor, porque una vez más nos muestra que han podido pasar muchos años, Dios mío, Señor, desde que tú estableciste la iglesia. Dijiste a Pedro que sobre él, sobre ti mismo, ibas a fundar la iglesia y se la encomendaste a Pedro, Señor. Bendito Dios, y que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia, Señor.
Padre, no fue para la iglesia de aquel tiempo solamente, es para la iglesia a través de los tiempos, Señor, y a través de todos los tiempos, y pueden pasar muchos años, y pueden pasar milenios, y tú siempre vas a estar al pendiente de la iglesia, tú siempre vas a estar al cuidado de tu amada, tú siempre vas a estar allí velando por tu amada, Señor, dando palabra, Dios mío, dando consejos, Señor, Padre, mostrando, Dios mío, Señor, en qué nos tocamos, mostrándonos, Dios mío, en qué nos hemos desviado. Padre celestial, en el nombre de Jesús, hoy has hablado a mi vida, Señor Jesucristo, hoy tú has hablado a mi corazón, Señor. Señor, Padre, yo estoy como aquella iglesia, Señor, me siento perseguido, Señor, como la iglesia, Señor, de Esmirna, Señor, estoy pasando pruebas, pero Señor, sí, Señor, soy como la iglesia que dio el primer, que abandonó el primer amor, y me siento así, Dios mío, ya no siento que te amo tanto, ya no siento tanto fervor. Reconózcalo allí el que tiene la valentía puede decir: sí, he caído en la iglesia corrupta, he caído en una contaminación, he tenido esa mistura y estoy muerto espiritualmente como Sardis, Padre, pero me quiero levantarme como fue levantada la iglesia de Filadelfia y convertirme en una iglesia fiel. Quiero ser parte de la iglesia fiel. Yo no quiero ser parte de esas iglesias que estaban muertas, que fueron corruptas, que fueron rechazadas, mucho menos de la iglesia. Es una iglesia rechazada, es una iglesia, aleluya, que es reprobada. Quiero seguir siendo una iglesia fiel hasta que Cristo venga, Por eso, sí, ven, Señor Jesús. Sí, como tu amada decimos: sí, ven, Señor Jesús, porque estamos preparados, estamos listos para partir contigo, en fidelidad, Señor. Señor, Padre, aprovecha la puerta abierta, Dios mío, aleluya, para dar testimonio de Jesucristo, para dar testimonio de la verdad, Señor. Bendito sea el nombre. Padre, gracias, Señor, porque está la iglesia que se caracteriza por guardar la palabra, por ponerla por obra, Señor, por estudiarla, no para llenarse de un conocimiento intelectual y para decir soy rico y nada me falta, sino para ponerla por obra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor amado, por esta iglesia. Gracias, Dios mío, por la iglesia. Gracias por esta iglesia. Aleluya, Señor, que aunque la denominación no se llame Filadelfia, pero somos Filadelfia, Señor. Aleluya, somos esos fieles, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre celestial. Guárdanos en esa fidelidad. Guarda mi iglesia, guarda mis amados, guarda al ángel de la iglesia, a mi pastor Johnny, mi pastora Ani, mi pastora Carne, guarda en esta fidelidad. Guárdalo, Señor, porque el mensaje primeramente les llega a ellos. El mensaje de Dios primeramente llega al corazón de ellos. Guárdalos en esa fidelidad. Oramos por nuestros pastores. Oramos, Señor, por esos siervos, por ese ángel de Dios que tú tienes aquí en la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que nuestro candelero no se apague, que nuestra luz no se apague, que seamos luz en medio de tanta tiniebla, que demos luz, que demos vida, que seamos esa sal, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, los amados, bendice los fieles, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a las personas que nos ven a través de estos medios, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso.